están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Este programa, que es de análisis internacional, a cargo del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, por las pantallas de Canal 9 Regional y con el apoyo siempre de la Unión Europea a través de la cátedra Ramonet del programa Erasmus Mundus. Hoy día vamos a conversar de un tema que no es solo atingente a nuestro país, sino que en general en el mundo es un tema muy importante. En la evolución de los estados ha sido vital y que tenemos que entrar un poco a ir eh, eh, detallando, explicando ciertos conceptos que son importantes para que la ciudadanía comprenda. Estamos hablando de la Constitución, de un proceso constituyente, de qué significa realmente esta norma, si es que lo consideramos norma, o qué factores se deben ir cumpliendo para que un proceso sea exitoso. Y para eso vamos a conversar y vamos a hablar de experiencias en otros países, de qué es lo que ha pasado y la concepción particular que tengan nuestra invitada y nuestro invitado el día de hoy. Le doy la bienvenida a los integrantes del Centro de Estudios Europeos, ambos doctores en Derecho. En primer lugar, saludo a Tania Busch de la Universidad de Concepción y también de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Tania? Hola Paulina, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Y saludo también al integrante del Centro de Estudios Europeos, profesor de Derecho Constitucional, al igual que Tania, Carlos Maturana. Buenas, Carlos. Hola Paulina, hola Tania, mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar con algo que puede resultar tal vez fácil o puede ser difícil. Y pensando siempre en que quienes nos escuchan no son necesariamente entendidos en esto, pero que están interesados. Quisiera saber cómo le podríamos explicar a la gente qué es una constitución, qué debe regir o qué debe ir dentro de una constitución, o qué no debe ir dentro de una constitución, según ustedes. Así es que, Tania, partamos contigo. Bueno, clásicamente o dentro de nuestra tradición se suele conceptualizar a la Constitución como un texto que generalmente es escrito, que, eh, que es rígido, eso quiere decir que es más difícil de modificar que la legislación ordinaria y que regula la organización del Estado y los derechos fundamentales de las personas y que tiene supremacía. Y esto de que tenga supremacía significa que todos los poderes públicos, en todas sus actuaciones, pero principalmente lo que más se piensa es el legislador democrático, el Parlamento, está, está regido por esta Constitución. También, y también los particulares, pero sobre todo los poderes públicos se organizan. Sobre qué es lo que va y no va dentro de una Constitución hay ciertas contenidos que son clásicos, la organización del Estado, es decir, ahí dice cómo se va a organizar los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el control de constitucionalidad, eso es lo que se llama la parte orgánica. Y también tiene otra parte, se llama dogmática, donde están los principios, principios democráticos, el principio de igualdad, eventualmente la cláusula de Estado social, que en Chile no la tenemos, pero es una de las que se ha hablado y que tendría que estar ahí, y luego el catálogo de derechos fundamentales, estos derechos que los poderes públicos no pueden tocar y que constituyen un límite a lo decidible dentro de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que dentro de estos márgenes, qué tan desarrolladas o abstractas, qué cosa en particular tenga que estar ahí o no tenga que estar ahí, ya tiene que ver con la cultura constitucional de cada país? No se puede dar una fórmula en abstracto. Y Carlos, ¿qué agregarías a esta explicación de Tania? Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de cada cultura, de cada país, ¿qué tipos de constituciones podemos encontrar? ¿Existe alguna clasificación que distinga a estos textos de un país a otro? Y que también nosotros podamos tener como referencia en este proceso constituyente en el cual ya estamos inmersos.
A ver, no voy a agregar mucho a lo que dice Tania, porque en definitiva hizo un excelente resumen de una aproximación jurídico-formal al concepto de constitución. Solo acentuaría un aspecto, es decir, si uno quiere entender qué es una constitución, tiene que entender, y de nuevo muy simple, que es la regulación del ejercicio del poder. ¿No? La regulación, es decir, la expresión normativa del cómo se va a ejercer el poder. Tradicionalmente estamos hablando del poder del Estado. Yo diría, hoy día, en la frontera en que estamos hablando también de poderes que no son propiamente estatales, pero que tienen una fuerte incidencia en la configuración de la sociedad. Yo creo que ahí se va a ir avanzando. Y por lo mismo, cómo se regula ese poder de manera tal que pueda ser controlado, además, principalmente por los tribunales. Yo diría, ese es el núcleo del concepto de constitución. Ahora, doctrinariamente nosotros podemos tener muchas clasificaciones de constitución, cada autor tiene su propia clasificación. Tania ya mencionaba algunos elementos que pueden ser para clasificación, dependiendo de cuán rígido o cuán flexible sea. O tener constituciones que son muy fáciles de modificar y otras que son extremadamente difíciles de modificar. Pero yo diría que hay una clasificación que hoy día, cuando estamos insertos en un proceso constituyente, es particularmente relevante, que es aquella distinción que, o sea, aquella clasificación pone el acento entre el contenido de la Constitución y la realidad del proceso político y social que pretende regular. Es decir, cuánto se ajusta una Constitución, ¿no? Una Constitución normativa, etc. Hay ahí una clasificación que resulta interesante porque la Constitución puede reflejar muy claramente el proceso político, la realidad política y social que está intentando regular, y por lo tanto ser muy funcional al desarrollo del Estado y de la sociedad. O puede ser una Constitución que sencillamente se plantee más como un deber ser, como algo a lograr, no como el recoger una realidad actual, o sencillamente puede ser una constitución que es totalmente disociada de la realidad que pretende regular. Yo creo que es interesante esa clasificación desde el punto de vista del momento en que estamos, cuando estamos tratando de construir una nueva constitución, ¿no? Yo dejaría ahí por ahora el punto. Y Tania, ¿cómo surgen las constituciones? Porque estamos nosotros en un proceso constituyente, el día que estamos grabando, estamos recién iniciando este proceso, pero una pregunta que puede ser es cómo nacen, cómo surgen en un Estado una constitución. ¿Qué alternativas hay? ¿Y cuáles han existido? Si puedes dar algunos ejemplos de otros países, de cómo surgieron sus constituciones. No hay una fórmula única. ¿Mm? Hay cada proceso constituyente tiene particularidades, eh, y eso hay que tenerlo muy claro. No se pueden exportar procesos de otros lugares, y no hay una fórmula, no hay una fórmula ideal tampoco. Sí hay algunas tendencias que se han identificado, pero en general las fórmulas que hay van desde las comisiones de expertos, los congresos constituyentes, que es cuando el Congreso Nacional se hace cargo y genera una nueva constitución, y las asambleas constituyentes, ¿ya? En general, la tendencia desde fines del siglo XX, la última década, y los procesos constituyentes durante el siglo XXI han tendido, sobre todo en América Latina, a tener la fórmula de una asamblea constituyente. La convención constitucional que nosotros conocimos fue una asamblea constituyente. Ya, fue el caso también, por ejemplo, de la Constitución colombiana en 1991, que es un proceso exitoso, con y otras, o también el caso de otros casos que suelen ser calificados como menos brillantes. Eh, pero ahí, dentro de esos grandes modelos, hay mucho detalle. Y cuando uno va al detalle, va viendo que la dimensión en cuántos expertos o qué rol cumplen, cuáles son los quórum,
por los cuales se toman las decisiones, cómo son los mecanismos de elección, eso va variando. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a tener una especie de sistema mixto que combina en este nuevo proceso una comisión de expertos con este Consejo Constitucional que va a ser como asamblea constituyente reducida desde ya de solo 50 miembros. Vamos a pasar de un extremo, creo yo, de una asamblea constituyente con estándares de inclusión de grupos vulnerables, mujeres, pueblos originarios, también hubo reglas para favorecer independientes, para favorecer la participación de personas con discapacidad, por ejemplo, a otro extremo, donde vamos a tener un proceso bastante limitado, con un rol de expertos muy, muy acentuado, que también encierra algunos riesgos, a mi opinión. No, el diseño de este nuevo proceso no sigue un modelo específico que yo pueda identificar dentro de las experiencias comparadas. En ese sentido, Carlos, ¿cuáles crees tú que debieran ser eh, las condiciones esenciales en este nuevo proceso constituyente para que terminemos con un plebiscito de salida en el cual se apruebe el texto constitucional? Porque ya tenemos la experiencia anterior en que se utilizó, como decía Tania, un modelo eh, con la convención constituyente 100% elegida, paritaria, en que un 62% finalmente rechazó ese texto, y por eso que nos encontramos en este nuevo proceso constituyente. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias, crees tú, para que este proceso, con las características que menciona Tania, y que a lo mejor tú puedes compartir o no respecto a si es bueno, o no si es bueno o malo, sino que puede tener ciertos riesgos, ciertas limitaciones que podrían no ser tan buenas para dictar esta norma fundamental, pero para que sea finalmente exitoso, o sea, para que realmente la gente que no sabemos cómo va a votar, eh, y además con voto obligatorio, termine finalmente aceptando un texto que represente al menos un consenso mayoritario de lo que debe ser nuestra institucionalidad y la regulación del poder, como tú lo señalabas. Yo comparto lo de Tania, los procesos son bastante distintos. Dentro del proceso constituyente en el marco de una sociedad democrática, estamos hablando, no nos metemos Claro. en otro. Pero hay que distinguir una cosa muy claro. Uno es el procedimiento y otro es el resultado. Y las dos cosas no necesariamente están bien. Es decir, un buen procedimiento puede llevar un mal resultado, o un procedimiento no tan bueno puede llevar un buen resultado, es decir, una buena constitución. Creo que el sistema anterior, el proceso constituyente 2021-2022, fue un muy buen procedimiento desde el punto de vista personal, de cumplir ciertos estándares de participación, de inclusión, etcétera, pero con un mal resultado. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitaríamos hoy día para que este proceso fuera exitoso? Que hagan un buen proyecto de constitución. Esa es la condición básica. ¿Y a qué me refiero con un buen proyecto de constitución? Me refiero a dos cosas. Uno, que se haga cargo de las necesidades, de las demandas de la sociedad chilena hoy día en el ámbito constitucional, que han disminuido muchísimo respecto de lo que fue 2019-2022, por lo menos en su presencia pública. Pero tiene que hacerse cargo de eso. Tania daba por, por hecho, y yo también comparto esa pretensión de que hay ciertas cuestiones mínimas que van a estar. O sea, el Estado social y democrático de derecho parece como punto de partida, ¿no? Pero hay varios otros elementos que también tienen que estar en cuenta, ¿no? Entonces, tiene que dar respuesta a eso. Y lo segundo es que tiene que articular un sistema político viable, ¿no? Un sistema político viable. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en, que fue la crítica que algunos le hicimos al proyecto anterior, que fue rechazado, un sistema político que deje abierto la inestabilidad.
porque tenemos muy cerca el ejemplo de Perú, por ejemplo. Nos muestra el costo que tiene en esta idea política. Entonces, yo creo que las condiciones son esas. Ahora, que efectivamente este es un proceso distinto, absolutamente. Es un proceso mucho más, voy a utilizar una expresión no muy técnica, pero mucho más pauteado. El primer proceso fue un proceso que venía mucho desde la expresión social no orgánica, no partidista, por decirlo de alguna manera. Este va a ser un proceso totalmente, este viene desde los y va a ser y va a ser así, no solo en el comité de expertos, sino también en el Consejo Constitucional, la comisión experta. Va a ser así. La diferencia está en el resultado. Lo que yo sí quería destacar es que hoy día nadie puede dar por hecho que un texto se vaya a aprobar porque se hace de una u otra manera. O sea, ya tuvimos el proceso anterior y que la gente disoció el procedimiento con un contenido, más allá de las noticias falsas, todos los temas que sabemos que están presentes en el fondo de esta discusión. Pero no se puede partir de la base de que por ser hecho de esta manera, ahora con más controlado, con mayor cantidad de profesores de derecho constitucional, con una doble participación, etcétera, vayamos a tener un resultado que la ciudadanía esté dispuesta a aceptar. Entonces, cuánto haya de esa comunicación entre lo que se espera del texto y lo que finalmente se logre acordar en esta redacción, va a ser mucho más limitada. De eso va a depender el éxito o no de la Constitución. Ahora, no estoy hablando de una figura en particular, ¿eh? Sino que hablo más bien de ideas que se pueden instalar fácilmente en la discusión social, ¿no? Que no necesariamente corresponden a grandes debates constitucionales, sino que a respuestas simples a cosas. Diría eso como un primer punto. En esa línea, Tania, efectivamente, por mucho que uno diga que la Constitución es una norma jurídica, claramente va más allá de solo ser una norma jurídica. Aquí hay un factor político muy importante, hay un factor, como lo decía Carlos, de conexión con la ciudadanía, que finalmente va a ser la que va a ir a votar si acepta o rechaza un texto constitucional. Normalmente la gran mayoría no se lee el texto constitucional, se basa en opiniones, en los insumos que le llegan, que pueden ser o no pueden ser noticias falsas, la verdad es que de eso estamos llenos, pero que no se va a leer el texto o que leyéndoselo no necesariamente tampoco lo va a entender, porque una constitución, ustedes son profesores de Derecho Constitucional, yo fui alumna de Derecho Constitucional, un año leyendo la Constitución, y es cosa de preguntarle a los alumnos y a las alumnas que toman este ramo, en que no necesariamente leerlo significa comprenderlo. Y eso si lo llevamos al público en general, es mucho más difícil. Entonces, tiene que haber una conexión muy fuerte entre aquellos que están elaborando la norma con esta ciudadanía que tiene necesidades, que quieren que se le resuelvan problemas y que muchas veces ven en la Constitución la forma en que el Estado le va a resolver sus problemas. Y en el mundo que estamos viviendo hoy día, no quieren que le resuelvan los problemas como una Constitución tiene que mirar a largo plazo, tener una estabilidad como Estado, como sistema. No, la gente quiere que le resuelvan el problema hoy día, con una política pública hoy día. Entonces, además, este criterio de la inmediatez y de la ansiedad propia, en que además hay otro factor que quiero agregar, que es el factor económico. Con inflación, con los efectos negativos que estamos teniendo, tanto del estallido como de la pandemia, donde se están perdiendo puestos de trabajo, donde hay incertidumbre respecto a qué va a pasar, si van a seguir teniendo o no teniendo sus puestos de trabajo, donde la economía juega un factor fundamental también en la toma de decisión de las personas el día que vayan a votar. Algunos plantean incluso, oye, si va a haber inflación el día que vayan a votar, olvídense, la gente va a ir a votar su malestar, su enojo, su rechazo a,
y no necesariamente a lo que dice el texto. Y creo que ahí puede estar lo difícil y el gran desafío que va a tener tanto el comité de expertos, sobre todo el comité, porque va a tener una labor fundamental, como este nuevo Consejo Constituyente, de cómo conectarse finalmente con el votante, porque el mandato está para que redacten, pero quien toma la decisión va a ser la ciudadanía a través de un referéndum obligatorio. ¿Cómo ves tú esa dinámica y qué cambiarías de lo anterior y que tú aconsejarías ahora? Diría, oye, ojo, ahora hay que hacer más de esto, porque si no, vamos a depender finalmente de si hay recesión o no hay recesión, si a la gente le gusta o no le gusta el gobierno, y no del texto propiamente tal. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Paulina, y tengo algunas diferencias de diagnóstico con lo que planteaba Carlos. A mí me parece que si bien en teoría el procedimiento era muy bueno en el diseño, el ejercicio de ese procedimiento, cómo ese procedimiento se llevó a cabo, cómo fue el procedimiento, no en el diseño, sino que en la práctica, fue deficiente. eh, Porque se generó un microclima electoral que dio una conformación de la Convención Constitucional que era muy ajeno a los códigos de la política formal. Eso podía verse como bueno, podía verse como malo, finalmente no fue bien recibido y creo que la ilegitimidad del ejercicio del procedimiento se trasladó al texto. Yo no estoy diciendo que la gente no haya tenido cosas en el texto que rechazara, pero creo que gran parte de ese rechazo tuvo que ver con que los códigos con los que se comportaron algunos convencionales, quiero ser respetuosa y decir algunos, algunas dinámicas que se dieron generaron resistencia. Y creo que ahora podemos correr ese mismo riesgo, porque está tan controlado por la política formal el diseño de este proceso, que creo que la gente pudiera eh, rechazarlo independiente del texto por decir, son los mismos de siempre, esta idea que a mí no me gusta, pero que se instaló muy bien de la cocina. Porque efectivamente esto está controlado pues, el diseño está pensado para que sea controlado por las partidos políticos. De hecho, las nominaciones de los órganos, excepto los 50, los 24 que empezaron a nombrar ayer y se nombran hoy día, son en correlación a la proporción que tienen las fuerzas políticas en el Congreso. Esa es la lógica. Eh, y bueno, vamos a ver cómo se logra esa sintonía. Creo que el riesgo es el que te comenté, pero creo que la ventaja es que se aprendió del proceso anterior que el oficio de la política también es valioso, llegar a acuerdos. Entonces, bueno, todavía no sabemos cómo va a estar compuesto este Consejo Constitucional, pero de lo que se ha trascendido, lo que yo he visto en medio, es que los nombres que se quieren presentar es gente que tiene un oficio, ¿ah? Oficio de saber negociar, de saber abordar. Bueno, eso puede llevar, o la tendencia es que eh, haya gente que efectivamente sepa llegar a acuerdos, sepa ceder, que sepa comportarse con los códigos que la ciudadanía espera, pero por otro lado, volvemos a que eh, quienes conocen esos códigos son también quienes han manejado y generaron ese rechazo. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de saber de antemano cuál va a ser el resultado. Y creo que con esto de un buen texto, primero es difícil de saber qué es un buen texto constitucional o qué es un buen proyecto en abstracto. Yo más bien hablaría además que bueno o malo, que conecte o no conecte con las demandas de la ciudadanía. Y fíjate que es bien curioso, porque parece que, que el votante, yo no soy analista político, a mí yo solamente planteo la inquietud. Eh,
la interpretación que hicimos del estallido social fue una demanda por mayor igualdad. Y si algo sí tenía el proyecto, más allá de las deficiencias técnicas que podemos decir, es que tenía derechos sociales. Y, pero a la gente, pero eso no, cuando hay algunas investigaciones que se hicieron, eso no movió la aguja en términos electorales, fueron otros temas. Yo no sabría ni siquiera si es que un texto que efectivamente conecte con las demandas constitucionales de hoy día va a ser lo que depende, de qué depende el éxito del rechazo en términos del plebiscito. No lo sabría decir. Incluso a mí, eh, una de las discusiones que hay entre los constitucionalistas, sobre todo desde afuera, es por qué insisten en un plebiscito ratificatorio final. No es requisito de los procesos constituyentes el tener ese plebiscito ratificatorio final. Lo han tenido algunos procesos en Latinoamérica y a mí me lo han preguntado desde el extranjero, por qué no basta la legitimación de las elecciones y del diseño inicial? Pero claro, Chile tiene una buena, los plebiscitos tienen buena fama, salimos de la dictadura con un plebiscito, ¿no? Entonces, yo les decía, mira, a mí me parece que son deficientes los plebiscitos, pero creo que en el contexto cultural chileno el plebiscito es inevitable, la ratificación final, por nuestra cultura política. Yo lo que espero, y con esto cerraría, es que tratara de ajustarse lo más de este proceso a los códigos de la política que ya son probados. No tratar de innovar, no digo no innovar en los contenidos del proyecto, aunque no creo que vayan a haber muchas innovaciones, me gustaría que sí las hubieran, si existiesen, pero que los códigos de la política traten de ser más bien eh, tradicionales. Para quienes nos escuchan el día de hoy, en primer lugar, sepan que estamos grabando un día que, tal como señalaba Tania, se están decidiendo quiénes son los y las expertas, y además que Tania se encuentra en Sevilla en un postdoctorado, por lo tanto está desde España acompañándonos hoy día en esta grabación. Así que dos aclaraciones para que sepan en qué momento grabamos este episodio. Carlos, ¿tú querías agregar algo? Sí, no, una aclaración nomás. Cuando me refería al procedimiento del anterior proceso, me refería solamente al procedimiento, al diseño. Voy a ser muy claro, a mí me parece que fue espantosa la forma en que se aplicó ese diseño. ¿Ah? Y nos salvaría a muchos convencionales, para ser franco. ¿Ah? Eh, y, y, y también soy muy claro en decir que el diseño constitucional final del proyecto, en mi opinión, no solo fue derechamente malo también. O sea, yo en eso tengo una opinión muy clara. Pero el diseño, sí, el diseño era un diseño que satisfacía desde el punto de vista objetivo, formal, muchas expectativas que tenía. Y eso lo vinculo con lo que decía en un último momento Tania. Es cierto que ningún procedimiento, ningún elemento de estos procedimientos constituyentes está establecido como algo necesario y indispensable. Ninguno. Todo depende de los países. Podrías tener, de hecho, hay un estudio del PNUD del año 2015, donde se ve que a nivel mundial la principal manera de elaborar es la comisión de expertos, no las asambleas constituyentes, no los congresos, es la comisión de expertos. ¿No? Entonces, no hay nada establecido. Sin embargo, creo que en Chile hoy día es no solamente necesario o conveniente, sino que es ineludible el plebiscito de salud. O sea, en la posición en que estamos, en la situación en que estamos, creo que es un elemento de legitimidad enorme. Eso es lo que quería cerrar. Ahora, un agregado. Yo creo que el principal problema que va a tener el nuevo son los tiempos. La comisión de expertos tiene 3 meses para elaborar un proyecto. Y el Consejo Constitucional tiene 4 meses. Con procedimientos de revisiones, de modificaciones, con quórum relativamente altos para aprobar. Ahí hay un punto, una constitución no se
lo veo difícil desarrollar. Es cierto que el estudio del derecho comparado te dice que en 6 meses tú puedes tener elaborada una constitución, ¿ah? Pero también hay que ver la realidad nuestra. Los niveles de disenso son bastante más amplios que los puntos de acuerdo. Entonces, creo que hay un punto complejo. También pensando un poco en esa ciudadanía que va a tener que llegar a votar, aprobar o rechazar el texto constitucional, uno observa desde la ciencia política que el votante ha cambiado. O sea, no estamos con el mismo tipo de votante de hace 10 años atrás, ni siquiera hace 5. Cuando le agregamos además el voto obligatorio, estamos llamando, obligando a que un sector que no se movilizaba vaya y se pronuncie. Conversaba el otro día con Christopher Martínez, también integrante del Centro de Estudios Europeos y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde hablaba que un porcentaje de las personas que no se movilizaron, o sea, que se movilizaron a votar ahora, la gran mayoría lo hizo por el rechazo. Hay estudios que así lo señalan. Entonces, no sabemos tampoco de ese votante cuáles son sus motivaciones, por qué ahora va a ir a votar obligatorio, pero ¿qué va a ser lo que en definitiva marque apruebo o rechazo? Y además, las necesidades que surgieron del estallido social, que en gran medida se representaron en la Convención Constituyente y que llevaron a la fragmentación de la propia convención, en que había mucho interés de grupos medioambientalistas, de comunidades LGTBQ+, de aquellos que estaban con el tema de la salud o animalistas, y quienes fueron bastante sancionados en esa elección fueron los partidos políticos tradicionales. Eso hizo también que la fragmentación fuera mucho mayor, porque fueron a defender sus causas. Por algo, el texto en medio ambiente tenía 60 normas originalmente, el que surgió de la Comisión de Medio Ambiente, y donde además estaban muy de acuerdo todos los integrantes de la comisión, porque venían justamente de aquellos movimientos sociales que eran ambientalistas. Y eso se va a cambiar aquí. No necesariamente va a pasar lo mismo con los 50 personas que se elijan, y menos aún se va a dar con los expertos y expertas, que van a tener un rol fundamental de entregar una propuesta, para que sobre esa propuesta, y no a partir de esta llamada hoja en blanco, finalmente se llegue al texto definitivo. ¿De qué manera eso va a influir en el funcionamiento de este Consejo Constituyente? Tania, ¿qué opinas de esto que planteo? Yo creo que no podemos prever cómo va a ser la composición del Consejo Constitucional. Creo que de eso depende muchísimo, porque finalmente, o sea, el Consejo de Expertos, claro, va a enmarcar con él, porque tiene que hacer el proyecto que luego es discutido por el Consejo Constitucional. Va a enmarcar la discusión, pero la integración de estos otros 50 miembros eh, con esta imprevisibilidad, ¿cierto? De cómo es el votante, no podemos saberlo. Ahora, yo creo, tengo como dos posibilidades, porque yo también estoy de acuerdo con Carlos, que los tiempos son acotadísimos. Entonces, hay dos posibilidades ahí. O significa esto que se van a poner de acuerdo. Creo que no va a ser demasiado difícil prever cómo va a salir del Consejo, o sea, perdón, del con, Consejo, La Comisión comisión experta. de la Comisión Experta. Creo que no va a salir nada demasiado innovador, tanto por lo que hemos visto de quiénes van a ser, como por los tiempos. O sea, en 3 meses no podemos hacer nada demasiado innovador, y además no está, ¿cierto? No están los ánimos
para volver a innovar mucho. Por lo tanto, yo creo que hay ciertos acuerdos que se han conversado en la doctrina, el constitucionalismo, no sé, podríamos verlo con detalle, como lo de Estado social, están las bases de contenidos mínimos que va a tener que respetar el proyecto, pero luego lo acotado de los tiempos puede dar lugar a dos cosas. Una es que el Consejo Constitucional más o menos sigue una lógica de ser integrado por personas que vienen de la política tradicional. Yo creo que lo van a lograr y no van a innovar mucho. Pero si aparecen outsiders o si aparecen ah, algunos consejeros que se alejan de estos códigos o que quieren a lo mejor o que son más frívolos o que tienen más bien un interés de su agenda personal, de trayectoria, puede que se entrabe la discusión. Yo espero que no, nos conviene a todos de que esto vaya bien, pero 5 meses para la deliberación en contextos, como decía Carlos, de, de desacuerdo como los que tenemos, de diagnósticos, de necesidades, eh, es muy poco. Ahora, no se va a volver a repetir la, la lógica de la Convención Constitucional, entre otras razones porque las reglas electorales están pensadas para que no se vuelva a repetir. Existieron facilidades para la incorporación de independientes y una elección que quedó eh, es que esa no fue una buena idea. ¿Mm? Eh, pero claro, eso tiene el riesgo de que luego la ciudadanía diga, bueno, pero esto lo hicieron los mismos de siempre, porque efectivamente a mí no me molesta, a mí no me molesta que se vuelva a los códigos de la política tradicional, pero en general la ciudadanía, o sea, recordemos que la desaprobación de las instituciones no ha cambiado. Por lo tanto, a mí me sigue preocupando que la deslegitimación de esas instituciones se traslade al producto final. ¿En qué medida el discurso esto del populismo, y populismo estoy hablando en términos académicos, de la élite contra el pueblo, se puede traspasar a esto? Porque en definitiva va a ser esta élite, estos partidos políticos que son en el imaginario colectivo que se ha tratado de expandir, de que son la cocina, son los corruptos, como dice Tania, son los mismos de siempre, son los que van a redactar la Constitución, y esta vez dejaron al pueblo, este pueblo virtuoso que participó de manera activa en el otro proceso, quedó fuera. Entonces, que va a haber un sector que va a ir a rechazar la Constitución, se haga lo que se haga, sea el proceso bueno, sea el proceso malo, porque en el subconsciente va a ser esta élite que va a redactar la Constitución y nosotros, pueblo, vamos a ir solamente a ratificar lo que la élite determinó en sus normas clásicas, defendiendo sus propios privilegios y sus propias ventajas, sobre todo los partidos políticos. ¿Cuánto de eso puede jugar en contra en este proceso? Y es algo que sociopolíticamente tiene bastante importancia también, tomar como elemento del análisis de lo que podría ser nuestro proceso constituyente. Carlos. Yo creo que esa pregunta es más para ti que para nosotros, ¿no? Es más propia de la ciencia política que del derecho constitucional. La respuesta sigue estando en la motivación del elector. ¿Qué es lo que lleva al elector a votar? ¿Cuánto permee esta idea de la exclusión, de la cocina, etcétera? Un tema que no podemos anticipar. Pero que es un riesgo, sí, es un riesgo evidente. Los procesos populistas a nivel comparado son fuertes. Y a ver, aquí hablo solamente de una opinión, ni siquiera técnica, pero me da la impresión que en Chile hay algunos elementos que posibilitarían el surgimiento o el fortalecimiento del proceso populista. Por lo tanto, podría darse el riesgo de que también permeara esa visión dicotómica, lo bueno y lo malo, en una votación que es blanco y negro. El plebiscito caracteriza eso. El plebiscito es a favor, en contra, sí o no, apruebo, rechazo, no tienen matices. Así que yo creo que va mucho por ese lado. Ahora, esos son procesos políticos. La motivación del elector
lo que no es una evaluación normativa. ¿No? Eso es muy poco hacer la evaluación normativa. Se vota por consideraciones políticas en términos muy amplios, es decir, cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo me vinculo yo, por ejemplo, con un gobierno. Va a ser determinante, por ejemplo, el orden o desorden de los partidos políticos en el proceso de elaboración del, del texto y en la campaña posterior. Cuántos francotiradores haya, cuán uniforme o no sea el discurso de apoyo al texto, etc. Yo parto de la base que la mayor parte del partido lo van a apoyar, porque hay génesis, pero eso es una condición no necesariamente que se va a cumplir. Eh, ¿Cuál es el rol que va a cumplir el gobierno? ¿No? Porque un gobierno de alta popularidad influye positivamente, un gobierno de baja popularidad influye negativamente en la propuesta en términos electorales. Entonces, hay muchas variantes en ese sentido, pero claramente el riesgo del surgimiento de un discurso populista, sí, yo creo que está presente en este proceso, como va a estar presente en las próximas elecciones, como ya estuvo presente en las elecciones anteriores, de hecho, en la presidencia anterior, y como está presente en las que vienen. Probablemente cuando este programa se esté transmitiendo por las pantallas de Canal 9 Regional, ya vamos a estar, ya vamos a conocer quiénes van a ser los integrantes de esta comisión y ya muchas de lo que estamos pensando hoy día, razonando hoy día, elucubrando hoy día, se va a ir despejando, pero claramente hay muchos elementos que de la reflexión que estamos haciendo va a servir a aquellos que nos están escuchando de ir poniendo atención justamente a esos elementos al momento en que escuchen este programa. Para terminar, Tania, una evaluación final respecto a lo que, según tú, debería tratar de mantenerse como lección de a seguir y de no a seguir del primer proceso constituyente en este segundo proceso constituyente, aun cuando son diferentes. Yo creo que la lección más importante, no sé si la más importante, pero una de las lecciones es que la legitimidad del proceso se traslada al resultado. Entonces creo que para que esto funcione bien hay que lograr tener olfato político y que no se genere el microclima que se generó en la Convención Constitucional. Estar atenta a cómo va recibiendo los contenidos de la ciudadanía. Eh, creo que, creo que lo más importante que se va a rescatar del proceso constituyente anterior es la paridad. No está dentro de las bases que se tienen que respetar, no está dentro de los acuerdos, pero sí se logró para el procedimiento. Y yo quisiera rescatar eso porque la paridad en el proceso constituyente, que es uno de los elementos que se mantiene en este diseño, es una innovación mundial en los procesos constituyentes comparados y que ha sido valorada muy positivamente y que está siendo estudiada en todo el mundo por quienes se dedican o a estudios al constitucionalismo de mujeres o a procesos constituyentes. Yo creo que esa es uno de los grandes aportes que nos dejó el proceso constituyente anterior. Lo estamos mirando muy de cerca, entonces todavía está muy fresco, pero creo que eso habría que mantenerlo. Tanto bueno, se va a mantener el procedimiento y ojalá también en su resultado. La misma pregunta para ti, Carlos. ¿Qué lecciones podríamos tomar de lo que debiera repetirse y de lo que debiera evitarse en este segundo intento para reemplazar la actual Constitución? A ver, yo creo que la gran enseñanza para mí es, y en esto no es nada original, es el valor de los acuerdos en un proceso. Es decir, si tú no tienes acuerdo, y cuidado que el acuerdo no es recoger todo lo que todos opinan, para que en el texto quede todo lo que quisimos decir, porque eso fue en parte lo que se hizo en el proceso anterior y fue totalmente fracasado. No, el valor del acuerdo para tratar de encontrar los mínimos comunes. Si este proceso quiere llegar a un resultado exitoso, en mi opinión, insisto, yo creo que tiene que apostar por una constitución más bien breve, no por una constitución con grandes desarrollos normativos.
Y la realidad les va a imponer a los redactores no tratar de transformar profundamente las instituciones, sino más bien de modernizar, perfeccionar. Nos gusta o no ese esquema, eso ya es personal, pero el modelo está planteado en eso. Entonces, yo creo que el desafío va a ser fundamentalmente encontrar esos puntos de acuerdo que nos permitan modernizar nuestra institucionalidad eh, y conectar de buena manera con las aspiraciones ciudadanas. Ahí está el gran desafío. Bueno, yo les agradezco a ambos el haber participado en este capítulo. Les agradezco también todo el trabajo y apoyo que ambos han hecho al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, del cual ustedes son parte, y el cual además nos sentimos muy orgullosos porque ahora ya somos centro. Y feliz de haber tenido a Tania desde Sevilla, España, a Carlos desde Concepción, Chile, y yo también desde Concepción, Chile, desde la región del Biobío, porque este programa es de la región al mundo, y es un poco lo que quisimos hacer también en este programa. Así que gracias, Carlos, gracias, Tania. Gracias, Paulina. Muchas Gracias gracias. a las dos por la buena compañía y la conversación. Y bueno, con ustedes nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de esta temporada de la región al mundo, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, siempre con el apoyo de Canal 9 Regional. Nos encontrarán también en YouTube, en la página del canal, donde estarán todos nuestros capítulos, y la próxima semana tendremos nuevos invitados, nuevos temas a desarrollar, y siempre con el apoyo de la Unión Europea, con la Cátedra Jean Monnet y el proyecto Erasmus+. Hasta pronto y ya nos vemos. Adiós.